Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí, ya sea que sean veteranos o recién llegados. Hoy nos zambulliremos en un tema jugoso, de esos que nos encantan a todos los amantes de las series turcas y del fascinante mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a desentrañar un asunto lleno de drama, amor, triángulos, y por supuesto, nuestras adoradas estrellas turcas. El título del vídeo lo revela todo. Hande Erçel vs Özge Gürel y Kerem Bürsin reacciona a Serkan Ayolu, impactante. Sé que solo con leerlo, la curiosidad ya los está devorando y con razón. Vamos a analizar este asunto desde todos los ángulos posibles, desmenuzando cada detalle. Analizaremos las posibles rivalidades, las conexiones sentimentales, las reacciones de Kerem Bürsin ante la situación, y por supuesto, el contexto general de todo este embrollo. Así que antes de que empecemos a desglosar esta historia, y para que no se pierdan ni un solo giro, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, y por supuesto denle un buen like a este. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Dicho esto, comencemos. Bien, ¿por dónde empezamos? Quizás por el principio. Primero establezcamos el contexto. Hande Erçel, ¿quién no la conoce? Es una de las actrices turcas más populares del momento con una belleza impactante y un talento que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su papel en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional, y desde entonces, su nombre ha estado en boca de todos. La vemos en campañas publicitarias, en eventos glamurosos, en portadas de revistas y por supuesto, protagonizando nuevas series y películas. Hande es, sin duda, una estrella de primer nivel, una figura que trasciende fronteras. Su ascenso a la fama no fue un camino fácil. Hande comenzó su carrera como modelo participando en concursos de belleza y desfilando en pasarelas. Su belleza y carisma pronto la llevaron a la actuación. Su debut en la televisión turca marcó el inicio de una carrera prometedora, pero fue su papel en Love is in the Air lo que la convirtió en un fenómeno. La serie, que relataba la historia de amor entre una joven florista y un exitoso empresario, conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre Hande y su CEO estrella, Kerem Bürsin, fue innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público, tanto dentro como fuera de la pantalla. El éxito de Love is in the Air abrió las puertas a nuevas oportunidades para Hande. Su presencia en eventos internacionales, sus contratos publicitarios con marcas de renombre y su participación en proyectos cinematográficos consolidaron su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su influencia en las redes sociales es inmensa, con millones de seguidores que la admiran y la siguen de cerca. Hande no solo es una actriz talentosa, sino también un icono de estilo y una figura influyente en la sociedad turca. Luego tenemos a Özge Gürel. Otra actriz talentosísima y muy querida, conocida por su encanto natural, su calidez y su capacidad para conectar con el público. Si bien es cierto que quizá no tiene el mismo alcance mediático masivo que Hande, Özge ha demostrado ser una actriz versátil, talentosa y exitosa, con una trayectoria sólida y diversa que la respalda. La vimos triunfar en Dolunay, donde compartió protagonismo con Can Yaman, y en Bay Jail, junto a Can Yaman. Özge es, sin lugar a dudas, una figura importante y respetada en el panorama televisivo turco, admirada por su profesionalismo y su capacidad para elegir proyectos interesantes y desafiantes. Özge Gürel ha construido una carrera sólida basada en su talento y su dedicación. Su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde roles cómicos hasta papeles dramáticos, la ha convertido en una de las actrices más versátiles de su generación. A diferencia de algunas actrices que se enfocan principalmente en la belleza, Özge ha priorizado la calidad de su trabajo y la construcción de personajes creíbles y memorables. Su trayectoria incluye participaciones en series de televisión de gran éxito y en producciones cinematográficas. Cada uno de sus papeles ha sido recibido con elogios por parte de la crítica y del público, consolidando su reputación como una actriz de primer nivel. Özge no solo es una estrella de la pantalla, sino también una persona comprometida con su trabajo y con el desarrollo de la industria del entretenimiento turca. La popularidad de Özge no se limita a Turquía. Sus series han sido transmitidas en numerosos países, lo que le ha ganado una base de fans internacionales que admiran su talento y su carisma. Özge es una actriz que ha sabido mantenerse relevante a lo largo de los años, adaptándose a los cambios de la industria y eligiendo proyectos que le permitan seguir creciendo como artista.
Ahora, ¿dónde entra Kerem Bürsin en todo esto? Kerem, el otro protagonista de Love is in the Air, es también un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Su química con Ande en la serie fue innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público. El romance traspasó la pantalla y durante un tiempo fueron pareja en la vida real, alimentando aún más el fervor de los fans y la curiosidad de los medios. Luego, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas terminaron, pero la conexión entre ambos sigue siendo tema de conversación, y por supuesto, de especulaciones, especialmente en un contexto como el que estamos explorando. Kerem Bürsin es mucho más que un rostro bonito. Es un actor talentoso y versátil que ha demostrado su valía en una variedad de papeles. Su formación actoral en Estados Unidos y su fluidez en varios idiomas le han permitido trabajar en producciones internacionales y ampliar sus horizontes profesionales. Su papel en Love is in the Air lo convirtió en una estrella mundial, pero Kerem ha seguido trabajando arduamente para consolidar su carrera. Ha participado en nuevas series y películas, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos. Kerem es un actor comprometido con su trabajo, que se esfuerza por mejorar constantemente y por asumir roles que lo desafíen. Su impacto en la industria del entretenimiento turca va más allá de su trabajo como actor. Kerem también es un defensor de causas sociales y un activista comprometido con el medio ambiente y los derechos humanos. Su voz se escucha en las redes sociales y en los medios de comunicación, y utiliza su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Kerem es un ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden utilizarse para hacer del mundo un lugar mejor. Finalmente tenemos a Serkan Ayolu. Este actor turco, también con una base de fans considerable y en crecimiento, es conocido por sus papeles en series como Amar es Primavera, donde cautivó a la audiencia con su carisma y su talento, y Ayatnak. Serkan ha demostrado ser un actor versátil y trabajador, capaz de interpretar roles románticos, dramáticos y cómicos con igual facilidad. Serkan Ayolu ha construido una carrera sólida en la televisión turca. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su atractivo físico lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Su trayectoria incluye participaciones en series exitosas que han sido transmitidas en numerosos países, lo que le ha ganado una base de fans internacionales que admiran su talento y su dedicación. El trabajo de Serkan no se limita a la actuación. También es un hombre de negocios y un emprendedor. Su espíritu emprendedor y su visión de futuro lo han convertido en un referente para muchos jóvenes actores y actrices. Serkan es un actor comprometido con su trabajo y con el desarrollo de la industria del entretenimiento turca, que busca constantemente nuevos desafíos y oportunidades. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La supuesta rivalidad entre Hande y Özge. Bueno, en realidad, no hay una rivalidad directa y explícita. No hay peleas públicas, declaraciones incendiarias ni nada por el estilo que podamos confirmar con certeza. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, es muy común que se creen narrativas basadas en la competencia, especialmente cuando hay dos actrices talentosas y exitosas que comparten el mismo espacio. La prensa y, por supuesto, los fans, siempre están buscando ese algo más que haga la historia más interesante. En este caso, la supuesta rivalidad podría estar relacionada con el éxito profesional, con el favoritismo de los medios, o incluso con el afecto del público. Ambas son mujeres hermosas, talentosas, exitosas y muy queridas. Es inevitable que se las compare y que se especule sobre una posible competencia, real o inventada. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio. Las empresas de producción, los medios de comunicación y los agentes de prensa a menudo se benefician de la creación de rivalidades y dramas, ya que esto genera interés y atención mediática. En muchos casos, las supuestas rivalidades son exageraciones o invenciones que se utilizan para generar titulares y aumentar el interés del público. En el caso de Hande y Özge, es posible que la prensa haya exagerado cualquier interacción o comentario para crear una narrativa de competencia. Es importante ser críticos y no dejarse llevar por las especulaciones sin fundamento. En la mayoría de los casos, las actrices mantienen una relación cordial y respetuosa, y es más probable que se apoyen mutuamente en lugar de competir. Ahora vamos a la parte que seguramente les tiene más intrigados, la posible reacción de Kerem Bürsin ante Serkan Ayolu. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y la interpretación, pues, como hemos mencionado, no contamos con evidencia oficial.
La verdad es que no tenemos ninguna declaración oficial de Kerem al respecto. No ha habido entrevistas donde se le pregunte directamente sobre este tema, ni tampoco comentarios explícitos en redes sociales que confirmen o desmientan algo. Sin embargo, y aquí es donde entra el juego de la imaginación, podríamos pensar en algunos escenarios posibles. ¿Qué sentiría Kerem al ver a su exnovia, Hande, relacionada de alguna manera con Serkan Ayolu? ¿Sentiría celos? ¿Indiferencia? ¿Apoyo? Todo depende de muchos factores, como la naturaleza de la relación que mantuvo con Hande, las circunstancias en que terminaron las cosas, y por supuesto, la personalidad de Kerem. Si fueran amigos y mantuvieran una relación cordial y respetuosa, es muy probable que Kerem simplemente no le diera mayor importancia. Podría desearles lo mejor, si hubiese algún tipo de conexión entre ellos. O incluso podría sentir curiosidad por saber cómo se desarrollan las cosas. La madurez y la profesionalidad suelen ser cualidades muy presentes en figuras públicas como Kerem, por lo que no sería sorprendente que optase por la indiferencia o la cortesía. Por otro lado, si la ruptura fue dolorosa, o si aún quedaban sentimientos por parte de Kerem, la situación podría ser diferente. Quizás sentiría un ligero pinchazo de celos, o un poco de nostalgia. O quizás, y esto es algo muy probable, simplemente no le interesaría, al ser una persona que ha rehecho su vida y está enfocada en sus propios proyectos. La clave aquí es entender que estamos hablando de seres humanos, con emociones y sentimientos. Y aunque sean famosos, no dejan de ser personas con sus propias vidas, con sus propias relaciones y con sus propias experiencias. Todos experimentamos celos, tristeza, alegría, indiferencia. Es algo inherente a la condición humana, y las celebridades no son una excepción. En este punto es importante mencionar que la prensa turca a menudo exagera y sensacionaliza las historias, como ya hemos señalado. Es parte del negocio y muchas veces los rumores y las especulaciones son más importantes que la verdad. Cualquier encuentro, cualquier foto, cualquier rumor se convierte en noticia. Por eso es importante ser críticos y no creer todo lo que se lee o se escucha. El sensacionalismo vende y los medios turcos, como muchos otros en todo el mundo, a menudo caen en la tentación de exagerar o inventar historias para generar clics y aumentar la audiencia. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Hande Erçel y Özge Gürel son dos actrices talentosas y exitosas, y que es natural que se las compare, al igual que se compara a otras figuras del espectáculo que comparten espacio y reconocimiento. Segundo, que la supuesta reacción de Kerem Bürsin ante Serkan Ayolu es, en gran medida, especulación y conjetura. No tenemos pruebas concretas ni declaraciones fiables de que haya sucedido algo digno de mención. Y tercero, que el mundo del espectáculo turco es un hervidero de rumores y especulaciones. La industria es un negocio y los medios de comunicación juegan un papel crucial en la creación y difusión de historias, algunas verdaderas, otras inventadas o exageradas. Pero, ¿y si Kerem Bürsin realmente reaccionó? ¿Cómo habría sido? Quizás con una sonrisa en una entrevista, una publicación en redes sociales que sugiriera indiferencia, una indirecta sutil, o un silencio que lo dijera todo. O simplemente guardándose sus sentimientos para sí mismo. Esa es la magia del misterio, ¿no? Nos permite fantasear, imaginar y debatir. Nos invita a ponernos en el lugar de las celebridades, a analizar sus comportamientos y a especular sobre sus motivaciones. En resumen, hemos explorado las posibles conexiones entre Hande Erçel, Özge Gürel, Kerem Bürsin y Serkan Ayolu. Hemos analizado las posibles rivalidades, las reacciones hipotéticas, y el contexto general de todo este asunto. Hemos hablado de fama, amor, celos y por supuesto del siempre entretenido y enigmático mundo de las series turcas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay rivalidad real entre Hande y Özge? ¿Cómo creen que habría reaccionado Kerem? ¿Creen que la prensa exagera? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones enriquecen este espacio, y me ayudan a generar contenido más relevante y atractivo para todos. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Si les interesan este tipo de análisis y especulaciones sobre el mundo de las series turcas, no duden en activar la campanita para no perderse los próximos vídeos.
Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. Adiós.